Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa que es Asesórate, que es en base a un contenido jurídico, llegar a ustedes, a sus hogares y tratar de explicarles este contenido que es un tema legal y llegar a través de un contenido sencillo que ustedes puedan entender y cualquier eventualidad que puedan tener en su día a día o en temas futuros, ustedes sepan cómo ir resolviendo. El día de hoy vamos a tratar un tema que es corrupción de funcionarios, para la cual hemos invitado al doctor Wilder Teatino Tiglio, quien es un gran amigo y un especialista en el tema de derecho penal y a quien yo tengo un gran aprecio. Bienvenido, doctor, que tenga buena noche. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, agradecido por el programa, por habernos invitado a compartir algunos temas de actualidad respecto en materia de corrupción de funcionarios, el tema de ilícitos penales que se cometen con la finalidad de que la ciudadanía pueda conocer. Sí, doctor. La idea, como le mencionaba, es tratar de ir desarrollándolo lo más sencillo posible, con la finalidad de que los televidentes puedan ir entendiendo lo que se trata del derecho en sí, ¿no? Como bien lo menciona usted, doctor, se trata de un delito corrupcionario de acuerdo a la actualidad y más o menos podríamos ir haciendo la introducción respecto a lo que ha sucedido con el exministro Silva, respecto a los hechos acontecidos y a los audios suscitados y se han salido como es de conocimiento público. ¿Usted qué nos podría mencionar respecto a eso? ¿Qué tipo de delito podría ser? Usted, por su ardua experiencia, ¿cómo cree que puede ir dándose las investigaciones respecto a ese tema? Bueno, el tema es un tema muy polémico que conlleva una alarma social por la comisión de unos supuestos eventos delictivos, ¿no?, por altos funcionarios del Estado, como es un exministro en el rubro de transportes y comunicaciones, ¿no? Entonces, como todos saben y es de conocimiento público, el día de ayer el Poder Judicial ha dictado una detención preliminar contra el exministro Silva por unos delitos vinculados a temas de, al parecer sería colusión o temas también de cohecho, y por ahí habría una especie de organización criminal, ¿no? Veamos primero lo que es la colusión. La colusión, como se sabe, es la concertación o acuerdo que realiza un funcionario con una persona que no es funcionario, ¿no? En el derecho se le llama al funcionario el intraneus y al que no es funcionario el extraneus. Ambos se ponen de acuerdo, ambos se coluden, conciertan con una finalidad de beneficiarse mutuamente y a la vez perjudicar los intereses del Estado. Ahí hablamos de una colusión. Hay una colusión simple, una colusión agravada. Esto se da en la medida de los actos, es decir, si se descubre la colusión antes de afectar al Estado, nos hablamos de una colusión simple, y cuando se descubre después de haber afectado al Estado, hablamos de una colusión agravada. En este caso, al parecer, de acuerdo a los audios, habría unas conversaciones entre Samir Villaverde, creo que es el sujeto, donde habría grabado unas conversaciones al exministro y en la cual en el contenido de esas conversaciones se aprecia actos colusorios, actos de acuerdo para ganar obras en licitación, no para beneficiarse. Así también habría otro delito en razón de que en el contenido de esa conversación se aprecia una frase de 100 grandes, ¿no? Los 100 grandes, de acuerdo a la Fiscalía, podría tratarse de 100.000 soles o 100.000 dólares, pero eso es lo que más o menos lo cierto y concreto, que estaría apuntando a dinero en efectivo con la finalidad de favorecer en los contratos a ciertas empresas. Y esto sería un delito de cohecho pasivo propio, en razón de que en este delito es el soborno, cuando la persona recibe dinero para realizar actos en contra de su función. En este caso, se le acusaría de que la persona habría recibido sumas dinerarias para favorecer a proveedores, unos terceros, en las contrataciones del Estado.
pero también el señor Samir, quien ha sido el sujeto que ha corrompido, también sería objeto de una sanción como es el delito de cohecho activo en este caso. Asimismo, también otro delito que podría denunciarse podría ser el delito de organización criminal, en razón de que sería un conjunto de personas con la finalidad de que se reúnen de manera periódica y para cometer delitos. En este caso, las reuniones sí se han dado de manera periódica, continua, y la finalidad siempre ha sido beneficiarse de las obras donde licitaba el Ministerio de Transportes, y para ello pues habría sido el objeto corruptor sería el dinero, ¿no?, en las dádivas que se beneficiaría este exministro de Transporte. Entonces la situación no es nada sencilla, es de por sí complicada, ¿no?, en razón de que aquí en los delitos de corrupción de funcionarios es mucho más grave incluso que los delitos comunes. Es un delito común, una lesión, ¿no?, una muerte incluso que se perjudica la vida, solamente la lesión es a uno, es individual, mientras que el delito de corrupción de funcionarios, el efecto es mayor, es un delito que afecta al bien jurídico, pero de los bienes de la sociedad. Entonces, hay una construcción de una obra, hay elemento corruptor, entonces la empresa que gana al dar el soborno ya no podría realizar los materiales necesarios y suficientes para esa obra conforme se habría destinado, en razón que habría dispuesto una cantidad de dinero para sobornar a los funcionarios, ¿no? Por ahí está la cosa, y eso no solamente afecta a la municipalidad, a la entidad pública, sino también afecta a toda la comunidad, porque a la larga todos somos perjudicados de los actos de corrupción que puedan cometer los funcionarios. Doctor, en su máxima experiencia, ¿usted cree que se podría hablar de un concurso real de delitos ante la situación que usted nos viene manifestando? Bueno, el concurso real, hay una diferencia en el derecho, ¿verdad? El concurso real, el concurso ideal. El concurso real es cuando se comete eventos delictivos, pero cada uno es distinto, es aislado. El concurso ideal sirve se comete unos delitos, pero estos delitos son necesarios para cometer el delito final. El caso, por ejemplo, el clásico ejemplo de que un ladrón quiere ingresar a una casa a sustraer un televisor, pero para sustraer tiene que romper la puerta. Entonces tenemos el delito de daños, violación de domicilio, pero el delito final es la sustracción del televisor. Entonces nos encontramos frente a un concurso ideal, y el concurso real, los actos son independientes, ¿no?, de esa comisión. Entonces acá podríamos hablar de un concurso real, si es posible un concurso real, porque la colusión es el acuerdo colusorio, y sin embargo el cohecho, que es el dinero. O sea, si la persona se pone de acuerdo para defraudar al Estado, ya de por sí es un delito a cambio de beneficio, pero si la persona además recibe un dinero, ya hablamos de un cohecho. Podríamos hablar de un concurso ideal, que el dinero ha servido para poder ponerse de acuerdo y afectar al Estado, ¿no? El tema va a estar en discusión, y la diferencia es que el concurso ideal, la pena se impone la pena mayor para el delito, mientras que en el concurso real las penas se suman, y si se suman las penas, pues es un poquito más gravoso para las personas involucradas, ¿verdad? Habiendo en cuenta que las penas pueden ser hasta 8 años y también hasta 15 en el caso de que el delito de colusión sea agravado. Hay algo interesante que usted mencionó al inicio de su ponencia, doctor, y quisiera resaltarlo, a ver si nos podría dar una explicación y algunas diferencias en lo que puede ser una detención preliminar, una prisión preventiva, y para poder que los televidentes y los que nos siguen en las redes sociales nos puedan entender un poco. Si bien es cierto, usted mencionó que el día de ayer se ordenó una detención preliminar sobre el exministro Silva, entonces nos gustaría que la gente pueda entender esa diferencia. No sé si nos podría manifestarlo, por favor. Claro, con todo gusto. A ver, la detención preliminar, la palabra preliminar implica una detención de una persona cuando todavía estamos en ese estadio, en esa etapa. Aún hay una investigación, sí, pero todavía no se inicia el proceso penal. El proceso penal en sí se inicia con la formalización de la investigación preparatoria. Ahí conoce Fiscalía y ya conoce el juez, ¿verdad?
Entonces, los actos anteriores a esa formalización son actos preliminares. En consecuencia, si en la investigación preliminar se recaba elementos de convicción, aún no son medios de prueba, aún no son de prueba, y eso es lo que cuestionan los abogados de la parte de la defensa, los abogados de un partido, ¿no?, donde está ha sido vinculado con el señor Silva. Entonces, y ahí hablamos de una investigación preliminar, y obviamente la detención preliminar es propio de la investigación preliminar. A petición de fiscalía, el juez emite la resolución y esa resolución tiene que acatarse si lo encuentran a la persona. Pero ojo, eso tiene un espacio de tiempo, ¿no? 15 días, 7 días, depende. De suerte que si a la persona no lo logran capturar en ese tiempo, entonces ya esa orden vence. Mientras que la prisión preventiva tiene que existir ya una investigación preparatoria. Ya se ha formalizado. Entonces, la prisión preventiva es posterior a la formalización y la detención preliminar es anterior a la formalización, ¿no? Entonces, para poder hacer el distingo, obviamente ambos buscan que la persona se le restrinja su libertad ambulatoria en razón de que existen elementos de convicción suficientes que acrediten que se habría cometido un delito y que vinculen al investigado con este delito. Además que la pena tiene que ser superior a 4 años. Esos son los elementos básicos comunes, pero la diferencia, como ya dijimos, es antes de la formalización y luego después de la formalización en la prisión y antes en la detención preliminar. ¿No necesariamente se tiene que tener todos los elementos de convicción para solicitar una detención preliminar? No, no necesariamente, ¿no? Acá lo que se requiere son elementos que de alguna manera establezca la comisión del evento delictivo y que exista por lo menos algunos elementos, algunos. No se requiere prueba todavía, algunos elementos indiciarios, una imputación, ¿no? Y obviamente esa imputación luego podría ser cotejado, pero una imputación con otros elementos indiciarios sería suficiente para que exista una detención preliminar. Y también, y eso también ocurre en la prisión preventiva, ¿no?, donde no se requiere, todavía no estamos en etapa probatoria, eso requiere solamente elementos de convicción que establezcan que el delito sí se cometió y que exista sospecha, por lo menos sospecha de que la persona investigada sea el autor de ese evento delictivo. ¿Y se podría ir a un proceso solamente con prueba indiciaria o necesariamente tiene que ser prueba demostrada, por así decirlo, para que la gente no pueda entenderlo? No, se puede ir a una prisión, a una restricción de la libertad ambulatoria con una prueba indiciaria. Por supuesto que sí. No nos olvidemos que los elementos de convicción, hay que distinguir primero, ¿no?, qué son elementos, qué son medios probatorios y qué son pruebas para poder, porque ello ha conllevado a una discusión entre abogados. Por ahí un abogado, obviamente, del señor Silva manifiesta, no, pues esto no son pruebas, y como no son pruebas, todavía no tiene por qué haber una restricción a su libertad ambulatoria. Pero todos sabemos que las pruebas, obviamente, tienen una evolución. Primero son elementos de convicción, ¿no? Y en los elementos de convicción, obviamente son los inicios, las imputaciones, los actas de registro, acta de intervención, etcétera. Pero ese elemento de convicción se da en la investigación preparatoria. Luego tenemos otra etapa que se llama etapa intermedia. En ese estadio ya estos elementos de convicción que se iniciaron van a convertirse en medios probatorios. Y finalmente, si pasamos al estadio de juicio, esto ya no sería medios probatorios, sino serían pruebas. En todo caso, hablamos que el camino del proceso se inicia con los elementos de convicción, continúa con los elementos probatorios y finalmente con pruebas. Pero obviamente lo que se inicia un comienzo y que va a conllevar en su oportunidad a ser establecido como prueba a nivel del juicio. Doctor, por otro lado, mucho se escucha y se escucha también a varios abogados que se está abusando de lo que son las detenciones preliminares, así también como las prisiones preventivas. ¿Usted qué considera respecto a ese tema, doctor? Bueno,
Esto no solamente es en el Perú, obviamente ya existen incluso textos internacionales que nos hablan del uso y abuso de la prisión preventiva en América Latina. No es un texto internacional que le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su oportunidad, o la Comisión de Derechos Humanos, y ahí nos habla de que el abuso, el exceso que existe en las medidas coercitivas. Sí, eso es cierto. No nos olvidemos que muchas veces ocurre donde el derecho penal se ha politizado, ¿no? Hay el populismo penal, donde el juez dicta una prisión preventiva muchas veces no tanto porque haya elementos de convicción que vinculen al investigado, y ojo, que habiendo incluso eso no es suficiente para dictar una prisión preventiva, eso lo sabemos, ¿verdad? Porque esto tiene 3 presupuestos, sino que decía el populismo penal, porque ahora a través de los medios de comunicación sirven como objeto de presión a los magistrados para que puedan emitir medidas cautelares contra la libertad de las personas. Eso también ocurre, ¿no? Entonces, que no debe ser así, obviamente que no, y que los jueces deben valorar los elementos de comisión como primer presupuesto, pero también hay otros 2 presupuestos, porque existiendo elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito, no necesariamente tiene que ir a prisión, porque además se requiere que la pena, en caso de haber a futuro una sentencia, esta tiene que ser superior a 4 años, pero lo más importante, que es el peligro procesal, que la persona investigada no tenga posibilidad alguna de poder eludir la acción de la justicia, ¿no? Es decir, estando en libertad en un futuro, no pueda escaparse y no pueda perturbar la actividad probatoria, que son los 2 elementos del peligro procesal. De tal suerte que aún existiendo elementos de convicción suficiente, no garantiza una prisión preventiva, porque tiene que valorarse 3 presupuestos. Y lamentablemente, en algunas oportunidades no se analizan los 2 presupuestos, o ya le analizan de manera somera cuando hay elementos de convicción, y esto de alguna manera ha sido publicitado en las redes sociales, en los medios de comunicación, y genera una presión contra el magistrado que resuelve. Sí, como bien menciona, siempre bueno, en algunos casos los magistrados se dejan llevar mucho por lo que usted menciona, que es las redes sociales, medios de comunicación. A veces se deja de lado lo que es el principio de imparcialidad, de objetividad al momento de resolver, ¿no? Simplemente por la premura, o quizás en algunos casos por la presión política. En algunas circunstancias, respecto al tema de corrupción de funcionarios, ¿usted ha podido tener algún caso que se haya resuelto por presión mediática que nos haya poner como ejemplo? Sí, ha ocurrido, ¿no? Quien habla litiga en el Distrito Judicial de la Libertad, y hemos tenido casos de alguna manera que generó mucha publicitación, ¿no?, en los medios de comunicación, y que en algunas oportunidades ha surtido pues, el efecto de la prisión preventiva, pero en otros casos no. Hubo un caso muy comentado en Trujillo que no es de corrupción, pero sí un caso emblemático donde se investigaba a varias personas por la muerte de un abogado conocido en Trujillo, con familias pues, también conocidas, ¿no? Entonces, los medios de comunicación todos los días, ¿no?, sacaba pues ya que estos eran culpables, que estaba descubierto, y lograron intervenir a estas personas a través de una detención preliminar. Pero ya a nivel de la audiencia de prisión preventiva, con una cantidad enorme de reporteros de la prensa escrita, televisiva, radial, se lograron visualizar que los elementos de convicción que decía la prensa y que la gente esperaba una prisión no eran tal, ¿no? Entonces, si bien la juez otorgó prisión para alguno de ellos, sin embargo, 3 de ellos le dieron comparecencia con restricciones. Y qué bueno, porque a la larga, esas personas que le dieron con comparecencia, en el caso de ellos, mi patrocinado, fueron absueltos en primera y en segunda instancia. Imaginemos el peligro que hubiese sido para esta persona absuelta en un futuro, otorgarle una prisión preventiva cuando los elementos no había, y si hubiese podido darse solamente por la presión mediática que se ejercía a través de los medios de comunicación.
Si mal no recuerdo, doctor, y no hace muchos días atrás, estamos hablando de 15 días o un poco más o menos, observé a través de los medios de comunicación de La Libertad, en el cual usted fue parte del proceso como abogado de unos colegas de nosotros, quien tuvo un pequeño percance, quien fue asesinada en su oportunidad. Y también creo que a través de los medios de comunicación se pudo, y a través de su defensa se pudo lograr el beneficio que buscaba la familia, es decir, que se haga justicia. Y a través de su persona se logró hacer eso. Sí, un caso muy interesante en Trujillo, que también conllevó a la muerte de una abogada, una joven abogada, ¿no?, en la ciudad de Trujillo, y que se descubre por los autores materiales. Los autores materiales son condenados y en el juicio esto señala que no había sido un robo, ¿no?, que al comienzo se pensaba que un robo, sino que la orden había provenido de una señora empresaria que ordenó matar a esta joven abogada porque ésta tenía relaciones sentimentales con su pareja, con su esposo, así de sencillo, ¿no? Entonces se descubrió, pues, a nivel de fiscalía, se logró recabar los elementos de comisión y, ojo, las personas empezaron con comparecencia y estuvieron siempre con comparecencia. Sin embargo, ya en el juicio, las personas fueron sentenciadas a 20 años y una cantidad de reparación civil. No obstante, la parte de la defensa apelaron y la sala confirmó. Han planteado una casación y a la actualidad la Suprema ha rechazado la casación. Sin embargo, el problema se presenta porque estas personas que deberían estar recluidas en el penal, la sala en una oportunidad le otorga una suerte de una libertad provisional, momentánea, resulta de que se resuelve en segunda instancia. La gente viajó al extranjero, hoy están condenados, pero no capturados, ¿no? Esperemos que en un futuro no muy lejano la justicia se pueda materializar capturando a estas personas y que sean llevadas a los centros penitenciarios. Sí, como bien menciona, doctor, en algunas circunstancias también, producto de algunos delitos de corrupción de funcionarios y producto de los hechos que usted viene mencionando, quizás la justicia es un poco lenta al momento de la ejecución de las sentencias, o es recaer en lo que venimos mencionando al inicio, o quizás dejarnos llevar por el abuso de las prisiones preventivas que se solicitan. El tema de corrupción de funcionarios es un proceso lento y esto se da en la medida que se requiere bastante información de los órganos, ¿no?, de las instituciones públicas, pero no solamente de ellos, sino que hay bastante material documental y luego también se tiene que recabar información de la OCE, pericia contable, la Contraloría, es decir, hay una gran cantidad de elementos, ¿no?, que se requiere recabar y para eso requiere un tiempo. Entonces, por lo general, en estos casos de corrupción de funcionarios son pocas las veces que se otorga prisión preventiva porque, como decíamos al inicio, no es suficiente los graves y fundados elementos de convicción, sino que por lo general tiene que también demostrarse que la persona en libertad no va a perturbar la actividad probatoria y no se va a escapar. Y para eso tiene que establecerse los famosos arraigos, que la persona trabaje, que tenga un domicilio, que tenga familia, ¿no? Y eso, aquellas personas que tienen una función pública o tienen, digamos, el trabajo fijo, han generado ingresos suficientes para poder demostrar que sí lo tienen. De tal manera que, por este lado, pues, al no existir el peligro procesal, no obstante que hay elementos de convicción, tienen que dar libertad, y por esa es la razón de que no se solicita a veces en estos casos la prisión preventiva. No obstante, aquí en La Libertad hay tres alcaldes, me parece, el alcalde de Trujillo, el alcalde también de Moche, el alcalde del Arco, ¿no? Son alcaldes que han estado y que han sido procesados y que hoy han sido ya condenados. No obstante que hay una condena ya firme, a la actualidad aún no son capturados, ¿no? Esperemos también que en estos casos la justicia pueda aplicarse y capturar a estos
funcionarios a efecto de que puedan cumplir la condena impuesta. Emiten sentencias, salen con tema de inhabilitaciones en algunas ocasiones. Vayamos a un ejemplo claro que se da o se ha dado en lo que es la selva, en la ciudad exactamente de Yurimaguas. Hubo un alcalde quien fue sentenciado por delitos dolosos, sin embargo también fue inhabilitado, pero producto de ello, sin tener en cuenta la inhabilitación, seguía ejerciendo un cargo público, no como alcalde, sino como gerente de una municipalidad. Ante dicha situación, ¿cómo se podría ejercer o cómo se podría aplicar el derecho penal en base a su experiencia, sabiendo que está inhabilitado, pero por otro lado no se cumple lo que está ordenado? Claro, a ver, en algunos casos, la sentencia no solamente es pena privativa de libertad, reparación civil, días multa, sino también que conlleva a la inhabilitación para el ejercicio del cargo público, ¿no? Entonces, es cierto, si ya existe la inhabilitación por un espacio de 5 o 10 años, la persona ya no puede ejercer ese cargo, ya no puede trabajar en el sector público. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si esta persona, estando condenada, estando inhabilitado, vuelve a laborar en el sector público, obviamente que eso no es posible. Y si la persona lo hace, entonces está contraviniendo otra norma penal, ¿no? Ahí hablamos de un delito, por ejemplo, el ejercicio ilegal del cargo. No nos olvidemos que a la actualidad hay una norma, una ley que ha salido, me parece, en el mes de febrero, y esta ley señala ciertos presupuestos para las que personas ejerzan la función pública, entre ellos tener la experiencia, tener también la capacidad, un grado mínimo de estudios superiores, tener experiencia en el cargo, ya decíamos, pero también habla de no tener antecedentes. Y cuando habla de no tener antecedentes, esta norma, digamos, rompe esquemas porque por lo general, cuando hablamos de una sentencia, esta tiene que dar consentida para que surta sus efectos, en su mayoría, ¿no? Hay casos excepcionales. Y esta norma rompe, digo, porque señala que la persona que tenga sentencia en primera instancia ya no podría ejercer un cargo público. Entonces, de alguna manera, tiene que cumplirse, y que no solamente cumplir, sino que ha dado un plazo a las autoridades con la finalidad de acatar esta norma. Entonces, ya es hora, pues, de aquellas personas que tengan sentencia salgan del cargo. Aquellos que no cumplen con los requisitos ya no tienen por qué estar. Entonces, si es que no se hace, estarían incumpliendo con los presupuestos para acceder a ese cargo, y eso sería objeto de una nueva denuncia, no solamente para aquel que esté inhabilitado, sino también para aquel funcionario que lo contrata, sabiendo del problema que tiene, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahorita vamos a hacer un corte comercial. Después de la pausa, continuamos con la entrevista. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sechura también somos Albricias TV.
Somos Albricias TV. En Águila Oriental encuentras productos únicos. A mí me encanta el ramen y aquí encuentro variedades de ramen. Encontrarás tabla para sushi, alga nori y los mejores dulces. Para el hogar tenemos los reflectores LED y los focos solares, lámparas de techo con acceso a Bluetooth, papel tapiz para mejorar el diseño de tus espacios, reloj de pared y plantas decorativas. Variedades de sillao, los mejores artículos de belleza, los escolares, plumones, juguetes, tus mejores herramientas de trabajo las encontrarás aquí. Accesorios para tu smartphone, cargadores, auriculares. Así que ya sabes, la única tienda en Paita con los mejores productos orientales es Águila Oriental y además encuentras productos peruanos. Don Calle, véndame un saco de arroz rojo, olla paiteña, del rico y rendidor. Ya llegó al mercado arroz olla paiteña, el rico y rendidor, casero, caserita. No te dejes sorprender, cuidadito con los cabeceadores. Exige calidad, exige arroz olla paiteña. Claro, casera, arroz olla paiteña y este es el original, no se deje engañar. Que no te sorprenda. Chifa Taiwán. En Chifa Taiwán nos renovamos, siempre brindándote lo mejor en comida oriental. Entrevistándolo al doctor Wilder Teatino, quien es un especialista en Derecho Penal, como lo venimos mencionando al inicio del programa, y ustedes lo pueden ir escuchando conforme se va debatiendo los temas de importancia, temas jurídicos. Como bien lo mencionamos al inicio del programa, las preguntas que se le irán a hacer al doctor son en base a la coyuntura que se viene realizando y se viene manejando a nivel nacional. Por otro lado, nos gustaría saber la opinión del doctor Wilder Teatino respecto a las diligencias o investigaciones que se vienen realizando respecto de nuestro presidente Pedro Castillo. Doctor, ¿qué nos podría mencionar al respecto, por favor? El tema de la investigación de Pedro Castillo, bueno, es un tema polémico que se ha dado en el mismo Ministerio Público y que ha generado los abogados penalistas, sobre todo constitucionalistas, posiciones encontradas, ¿no? A ver, partimos primero de una cosa, la inmunidad parlamentaria que goza el presidente, lo cual le impide ser acusado por delitos que se cometan durante su periodo. Pero la palabra es, le impide ser acusado. Hay que tomar en cuenta esta palabrita, acusado. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Veamos, Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación anterior, cuando tuvo en su poder la investigación, ella decidió por no investigar al presidente Castillo, y decidió por no investigar en razón, decía que la norma le impide, que la Constitución le prohíbe, y dice, la Constitución prohíbe acusar. Entonces, si prohíbe acusar, ¿para qué voy a investigar? Mejor el caso quede en reserva hasta que termine su mandato. ¿Ok? Se respetó esa posición. Salió Zoraida Ábalos y entró el doctor Sánchez Velarde como fiscal de la Nación. Sánchez Velarde tiene otra posición y lo acaba de emitir una disposición de investigación contra el presidente. Nos encontramos frente a dos investigaciones, ¿no? Dos posiciones sobre un no investigar y otro sin investigar. ¿Y por qué dice Sánchez Velarde? Ok, la Constitución te prohíbe acusar, pero no te prohíbe investigar. Veamos entonces cuál es el tema. El tema es la palabra acusar o investigar, ¿no? El derecho procesal penal tiene tres etapas. Tiene la etapa de investigación preparatoria y en esta etapa también se encuentra la investigación preliminar.
Y esta etapa termina con una disposición de conclusión de investigación preparatoria. Se acabó la primera etapa. Viene la segunda etapa. La segunda etapa se inicia con un requerimiento de acusación o de sobreseimiento. Si el fiscal considera que hay pruebas, yo acuso. Y si considera que no, lo sobreseo y para que se archive el caso. Y finalmente viene la tercera etapa, que es el juicio. Acá viene el tema. Ya son 3 etapas claras. Entonces, si el proceso penal consta de 3 etapas y la segunda de ellas es donde se encuentra la acusación y que la norma constitucional prohíbe que acusar al presidente, en consecuencia, desde el punto de vista legal, no habría impedimento alguno. No habría impedimento. Se encuentra en la primera etapa del proceso penal. En consecuencia, de acuerdo a lo que dice el fiscal Sánchez Velarde, se podría investigar al presidente. Se formaliza la investigación, esto va a durar por la cantidad de elementos que tienen que recabarse, quizá 1 año, quizá 2 años. Y después de investigado, si el fiscal considera que deba acusarse, entonces acusaría. Entonces ahí se acabaría el asunto. Tendría que, digamos, paralizarse o reservarse hasta que termine su mandato, porque, ojo, no se puede acusar durante su periodo, pero acusar. Pero, ojo, decimos que la acusación se da en la segunda etapa, lo cual no impide de modo alguno que se pueda investigar al presidente. Esa es la posición de Sánchez Velarde, esa es la posición que tienen algunos abogados, otros tienen otra posición, y yo me inclino por esta posición del doctor Sánchez Velarde, que no hay impedimento alguno para poder investigar, sí para acusar. Así es, que se pueda reservar y se mantenga hasta que acabe el mandato del presidente y recién se pueda retomar con las investigaciones y las acusaciones correspondientes, ¿correcto? Claro, por supuesto, pero no nos olvidemos que para la etapa de investigación preparatoria, dada la cantidad de elementos que tiene que recabarse, estamos hablando de 2 años, 3 años. Entonces fácilmente termina su periodo y estaría listo para poder acusar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la vacancia. Sí, no, claro, sí, que antes no sale, ¿no? Porque una vez que haya vacancia, pues de inmediato ahí formaliza y no hay ningún problema. Al respecto, no nos olvidemos que el presidente ha interpuesto una acción, ¿no? Una acción, un habeas corpus, con la finalidad de evitar ser investigado. Vamos a ver qué dice el TC con los nuevos integrantes, ¿no? Y esperemos que en esta oportunidad de nuevos vientos puedan correr y que resuelvan lo que mejor hay que hacer, ¿no? Elder Domínguez Haro. Elder Domínguez Haro, un docente que fue mi docente en la universidad, que ahora un maestro en materia constitucional, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, de la promoción Luis Aparicio Valdés, que me honro de ser su promoción. Es compañero mío de la universidad, nuestro Elder Domínguez Haro. Doctor, agradecerle, disculpen esta entrevista, por su tiempo brindado y estar siempre conectado con este programa, doctor. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que tenerlo usted acá, por favor, en este humilde programa. Quisiera saber cuáles son sus últimas apreciaciones respecto al tema y volverle a agradecer por su tiempo brindado, doctor. No, mi estimado Pavel, yo agradeciendo a tu persona por la consideración e invitarnos a tu programa con la finalidad de poder compartir temas de interés nacional y obviamente quedo a disposición suya cuando lo considere pertinente para poder volver nuevamente a participar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Que tengan todos los televidentes muy buena noche. Hasta una próxima oportunidad le tendremos en este humilde programa que es Asesórate, con nuevos temas coyunturales y que también sean de servicio y contingencia para todos ustedes, que les pueda servir para cualquier eventualidad futura. Hasta una próxima oportunidad.